Ahora sí, gloria a Dios, damos la bienvenida a todos los hermanos, amigos que nos honran con su presencia. Saludamos a los que están viéndonos en Italia, nos saludaron de Italia, un saludo a los hermanos de Italia, Francia, España, los que están también en la República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Haití, Canadá, México, Guatemala, El Salvador. Un saludo especialmente a los de Estación de Radio Manantial de Vida en Estelí, Nicaragua, en Pueblo Nuevo. Un saludo a la familia Matei, que está con el pastor Aristides Matei, ahí está él desde su casa. También los aquí de la ciudad de Suffolk, veo que está mi hermano Charlie también ya en línea. Un saludo, mi estimado Charlie. Y así como está, voy a pedirle que abra su Biblia en Mateo capítulo 4. Estamos estudiando la Biblia verso por verso, capítulo por capítulo, y ya tenemos varias semanas viendo el Evangelio de Mateo. Ahora, ya la semana pasada vimos cuando Juan, la predicación de Juan el Bautista, cómo es que él introduce a Cristo en el Nuevo Testamento, cómo es que él nos muestra que se ha cumplido muchas de las profecías acerca del Mesías. Y acuérdense que Mateo presenta a Cristo como rey. Lo presenta como rey, da su línea, a su árbol genealógico, da la descendencia de él. Y en este capítulo 4 vamos a ver al rey defendiendo lo que Dios le mandó a hacer. Va a tener uno de los primeros confrontamientos más grandes en su ministerio. Y así como está, vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, y a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán para que no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, verso 7, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, he aquí ángeles vinieron y le servían. Dios bendiga su palabra en esta tarde, hermano. Amén. Interesante, cuando hablamos del Evangelio de Mateo, si usted recordará, dijimos que Mateo es el puente que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por Mateo es que entendemos por qué el Nuevo Testamento entra y encaja perfectamente con el Antiguo. Porque Mateo es el único de los evangelios que dice, para que se cumpliera lo que estaba escrito, como fue dicho por el profeta, como está escrito. Esas frases no se encuentran en los demás evangelios, solo en Mateo. Entonces Mateo es el puente que une los dos testamentos, Antiguo y Nuevo. Ahora, cuando miramos este capítulo 4, es interesante que en el capítulo 3 Jesús tuvo uno de los encuentros más grandes de su ministerio. Siendo él mismo Dios hecho hombre, él vino y se bautizó. ¿Para qué? Para confirmar el ministerio con el Bautista. Tenía que cumplirse, y por eso que Juan le dijo: yo tendría que ser bautizado por ti, pero tú vienes a mí. ¿Por qué? Porque acuérdense que Juan era mayor 6 meses que Jesús, eran primos. Y crecieron juntos, y Juan vio su comportamiento y dijo: si alguno no necesita el bautismo, eres tú. Pero Jesús le dijo: dejémoslo todo así para que se cumpla la justicia de Dios. Ahora fíjese,
Interesante que se abren los cielos, se oye la voz del Padre y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacimiento o contentamiento, y baja el Espíritu en forma de paloma y se posa sobre el Señor. Ahora, es interesante que después de cada bendición, siempre va a haber una lucha o una confrontación con el enemigo. Cuando ustedes tengan una bendición de parte de una visitación, acuérdense que acabando la visitación viene el enemigo con una lucha. Y eso lo hemos visto en nuestra vida una y otra vez. Yo he visto, hermano, que cuando va a haber una bendición, o hay conflicto antes de la actividad, antes de la bendición, o hay conflicto después. ¿Por qué? Porque el enemigo no está contento que Dios nos use y seamos de bendición. El enemigo no está contento de vernos a nosotros ser bendecidos por Dios. Entonces Jesús, hermano, fue lleno del Espíritu, el Espíritu vino sobre él para ungirlo para su ministerio terrenal. Pero después, oiga lo que dice el capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, Santiago dice que nadie diga cuando es tentado que es tentado por Dios, porque Dios no tenta a nadie. Pero ahora fíjese qué interesante. Cuando hablamos, hermano, de lo que es el ministerio de Cristo, dice la Biblia que Él fue llevado por el Espíritu para ser tentado. En otras palabras, déjeme explicar de esta forma. Cuando Dios hace al hombre y a la mujer, Adán no era solamente la corona de la creación, sino que también era el representante de toda la humanidad. Cuando tiene, hermano, Dios le dijo, cuídate, cuida el huerto, no comas de esto, cuídalo. ¿Quién no tenía que cuidar del enemigo? Pero llega el momento, hermano, que Adán tiene un encuentro con el enemigo, pierde la batalla y al perder le otorga o le entrega los derechos legales de este planeta Tierra al diablo. Por eso la Biblia le llama al príncipe de este mundo. Cuando el enemigo, más adelante vamos a ver, le dijo, te daré todo esto, Jesús no le contradijo. Era cierto. Él tenía en ese tiempo el derecho del mundo, le pertenecía a él. Más adelante en las epístolas Pablo dice que el Jesús bajó y le arrebató las escrituras de nuestras almas. Él era dueño de todo eso. Entonces cuando yo leo la Biblia que dice que Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿qué es lo que está pasando? Al momento que Jesús tiene, hermano, 32, 33 años de preparación para este ministerio, cuando el Espíritu Santo viene, ¿qué dice el Espíritu Santo? Que Jesús, para lo que fuiste preparado, a darle. Oiga, qué interesante, oiga lo que dice la Biblia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué está haciendo Jesús? Número uno, él sabía la tentación que venía. Y lo llevó, ¿para qué? Para que en el desierto hubiera una confrontación. Ahora, quiero que entienda esto. Jesús no confrontó al enemigo como Dios, porque eso no se vale. La Biblia en 1 Corintios 15 y también en Romanos capítulo 8 le llama a Jesús el postrer Adán. Quiero que entendamos eso, lo que estamos estudiando esta tarde. Jesús no derrotó a Satanás en forma de Dios. Lo derrotó en forma de hombre. Dios no puede ser tentado. Pero la humanidad de él, Jesucristo, sí podía ser tentada. Entonces dice la Biblia que Dios, viene el Espíritu Santo, agarra a Jesús y lo lleva al desierto. Ahora, el desierto en la Biblia tiene varias representaciones. Significa sequedad, un lugar, hermano, donde hay necesidad, prueba, lucha. Entonces el Señor va al desierto, fíjese, y por 40 días y 40 noches ayunó. ¿Sabe lo que es ayunar? Fast. Okay. Él ayunó por 40 días y 40 noches. No comió ni probó nada. Y fíjense que la gente que está en el área médica,
ellos pueden confirmar esto. Después de cuando una persona deja de comer tanto tiempo, al momento que empieza a tener hambre, es seña que se está muriendo. Y dice la Biblia, oiga lo que sigue diciendo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Oiga, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Interesante que cuando ya pasaron los 40 días, el cuerpo humano de él ya como que ya no quería. Y fíjese qué interesante. Ahora, hace poco me enteré de una persona, no sé si fue aquí o en otro país que oí, y he visto también noticias que hay gente que se tira a hacer ayunos largos de 30, 40 días. Hay quienes se pasan de los 40 y se mueren. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano tiene un límite. Ahora, dice la Biblia que Jesús tuvo hambre, fíjese. Verso 3. Y acercándose el tentador le dijo, oiga esto, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿cuántas piedras había en el desierto? ¿Qué dijo el Señor? Bueno, si tú eres quien dices que eres, tienes la potestad de hacer que estas piedras se conviertan en pan. Fíjese qué interesante. Ahora la pregunta, ¿lo podía hacer el Señor? Sí, claro. Sí. ¿Se acuerda cuando aquel niño llevó sus 2 panes, creo que eran 4 panes y 2 peces? 2 pescados, 5 peces. Alimentó miles Miles. con esos panes. Quiere decir que el Señor tenía esa capacidad. Sin embargo, el enemigo le está diciendo, si tú en verdad eres quien eres, usa tu poder para cambiar estas piedras. ¿Qué es lo que estaba el diablo haciendo? Estaba echándole en cara, hey, Dios Padre no te puede proveer. Si Él te quisiera proveer, tuvieras pan. Pero usa tu poder, cambia esto. Oiga, no esperes en el Padre. Hermano, ¿y cuántos de nosotros nos hemos metido en problemas por eso mismo? Porque a veces, hermano, viene el momento en que el enemigo le dice a uno, pero ¿por qué vas a esperar en Dios? Hazlo. Yo he visto, yo mismo, usted mismo, nos hemos metido en problemas por adelantarnos al tiempo de Dios. Amén. Y oiga lo que le dice el enemigo. Verso 3. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Interesante, hermano. Ahora, ¿cuántas veces el enemigo le ha dicho a usted, Dios tarda, hazlo tú? Muchas veces. Hermano, es más, hay gente que se han casado por no esperar en Dios. Y hoy lloran lágrimas de sangre. ¿Por qué? Porque pensaban que Dios no se había fijado en ellos. ¿Y qué hacen? Se casan fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que este enemigo está haciendo. Está poniendo en duda que Dios supla o cuide de él. Oiga esto, verso 3. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Interesante, hermano. Ahora fíjese. ¿Qué es lo que Jesús le responde? Yo no necesito el pan físico. ¿Se acuerda cuando Jesús mandó a los discípulos a traer comida? Y estaba junto al pozo Jacobo. Y de repente llega una samaritana, ¿se acuerda de la historia? Y ellos cuando la vieron se extrañaron porque, número uno, los judíos no tenían nada que ver con los samaritanos, mucho menos un hombre, un varón judío, un rabino, peor todavía, nunca iba a hablar con una mujer gentil, pero una samaritana.
Y cuando lo ven se extrañan y lo primero que preguntan, hey, ¿quién le trajo comida? Y empezaron todos a dialogar. Hey, y trajeron torta, panes, un burrito, algo. Y no. Entonces el Señor, ¿qué dijo el Señor? Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Quiere decir que cuando uno hace la voluntad del Padre, eso sacia nuestro ser interior. No hay nada mejor en la vida que hacer lo que a usted le llamaron a hacer. No hay nada más satisfactorio que estar haciendo aquello por lo que Dios lo escogió que hiciera. Oiga lo que Jesús dice en el versículo 4. Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que el hombre podrá tener muy buen alimento terrenal, pero si no tiene comunión con Dios, siempre va a haber una hambre que el vicio no la va a saciar, las drogas no la van a saciar, el alcohol, las mujeres o los hombres o el dinero no lo va a saciar. ¿Por qué? Porque es una sed interna que solo Dios puede saciar. Amén. Y por eso es que hay gente que tiene todo, pero son infelices. ¿Por qué razón? Porque el único que da esa felicidad, sacia eso de uno es Dios. Ahora sigamos leyendo. Amén. Verso 5. Sí. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo es la punta, lo más alto que había el templo. Fíjese qué interesante. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en tus manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Ahora, qué interesante. Acompáñeme a Salmo 91. Fíjese que el enemigo siempre ha tenido este formato cuando entramos a ver cuando él cita la palabra. En el Salmo 91, verso 11, oiga esto. Pues él, hablando de Dios, dará órdenes a sus ángeles acerca de ti. ¿Para qué? Para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, oiga, para que tu pie no tropiece en piedra. Que el enemigo no le dio todo correcto al Señor. ¿Qué le está diciendo? ¿Para qué manda a los ángeles él? Para que guarden nuestro caminar en las cosas de Dios. Ahora, fíjese, regresemos a Mateo. ¿Por qué me metí y le leí esto? Porque cuando uno lee la Biblia, aquí el enemigo le está diciendo al Señor, fíjese. Si eres hijo de Dios, lánzate, pues Cristo está, tus ángeles mandará y en las manos te llevará, no sé que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Hagamos un alto ahí. ¿Qué es lo que el enemigo le está diciendo a Jesús? Si Dios verdaderamente se preocupa de ti, no va a permitir que tengas un tropiezo en la vida. Fíjense qué interesante. Ahora, ¿qué es lo que Jesús le dice? Bueno, y también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿sabía usted, hermano, que nosotros muchas veces tentamos a Dios? Hay una secta aquí en Estados Unidos, se me olvida el nombre de ellos, que ellos agarran literal Marcos 16:15, donde dice que en sus manos tomará serpientes y si tomaran cosas mortíferas no los dañará. En Estados Unidos, en un estado aquí en
en esta nación americana, hay una secta donde son gente de anglosajonos, anglosajonos, okay. Blancos, pues para que me entiendan. Ellos agarran serpientes, cascabeles, entran en trance y si los muerde es porque no tenían fe. Qué interesante, hermano. Entonces, muchos de ellos agarran el texto literal y dicen, si usted lo muerde una serpiente, estaba en pecado, estaba mal. Ahora, esa es una forma de tentar a Dios. Otra forma que tentamos a Dios es que nos metemos en relaciones no lícitas por Dios. ¿Y qué hacemos a veces? Pónganle, hermano. Yo de soltero, me pude haber casado con una mujer inconversa. ¿Quién me lo impidía? No. Sin embargo, yo entendí, Señor, si tú me estás llamando a un ministerio a servirte, una mujer inconversa puede ser que me ayude, pero lo más seguro que no. ¿Qué es lo que yo entendí? Tenía que buscar una hermana en Cristo que amara a Dios de tal forma que estuviera trabajando conmigo en la obra. Y quiero decir esto. Está mi bella esposa enfrente. Amén. Al principio, ella era la que se oponía al ministerio. Ahora, si casándome con una hermana se oponía al principio, ¿cómo hubiera sido con una inconversa? Lo sacan. Lo lindo fue que Dios trabajó en ella. Ahora es ella la que me dice, no, sígale. ¿Por qué? Porque hasta en eso uno se da cuenta en Dios. Y yo debo entender que cuando yo pienso en lo que estoy haciendo y yo sé que va en contra de Dios, hermano, mucha gente se une en yugo desigual. Yugo desigual, ¿sabes qué es eso? An equal yoke. An equal yoke. Christian with non-Christian. ¿Ok? Que tengo una joven que está aprendiendo español aquí. Mira todos quién será. Ok. Oiga esto. Entonces, cuando yo leo la Biblia, hay gente, hermano, que se mete en unas relaciones fuera de la voluntad de Dios, sabiendo que están mal, y tientan a Dios porque quieren ver hasta dónde Dios va a permitir eso. Hermano, eso es tentar a Dios. Porque si Dios me dice, no te unas con las tinieblas, y yo, conociendo la palabra, lo hago, estoy poniéndole a Dios una prueba. Señor, tú dices, pero quiero ver si es cierto. Eso es tentar a Dios. ¿Cómo tentamos a Dios? Dios lo saca del vicio y aquí le regresan al vicio. Sabe que Dios no le agrada y hermano, y uno hace las cosas que se agradan a Dios, es poner eso, querer tentar a Dios. Y dice Jesús claramente en el versículo 7. También escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Verso 8. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Ahora fíjese, quiero que entendamos qué está pasando. Si usted se sube a una torre alta, ¿qué es lo que va a ver? La ciudad. Todo hasta donde alcance la vista. ¿Podrá ver todos los reinos del mundo esa torre? No. Imagínense lo que el enemigo hizo. Le mostró, yo no sé si lo transportó, le mostró por visión, no sé qué, pues le pasó todos los reinos enfrente de él. Imagino que vio Rusia, Europa, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Guatemala, la potencia mundial del Salvador. Hermano, oiga, le mostró todos los reinos. Amén. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque si usted sube a un templo, al techo, va a ver lo que es la ciudad, no va a ver todo el mundo. No. Pero el enemigo le mostró todo, le digo, mira, todo esto te lo doy. Fíjese, ¿qué le está diciendo Jesús? Esto es mi propiedad. Y es cierto. Ahora, ¿qué le estaba diciendo el enemigo? No tienes que morir para que esto sea tuyo. Exacto.
No tienes que ir a la cruz. No tienes que sufrir. Yo te lo doy fácil. Es más, te lo firmo y te lo entrego ahorita. Solo póstrate y adórame, nada más. Casi nada. Oiga esto, hermano, oiga. Fíjese, hermano, no es lo mismo que el diablo le dice a usted y a mí. Cuando viene la lucha le dice, pero ¿por qué sufres? Para de sufrir. Oiga, hermano, ¿qué es lo que el enemigo le dijo? No tienes que sufrir para hacer eso. Cuando nosotros pasamos por necesidad, lucha, prueba, ¿qué le dice el enemigo a uno? Sufres porque quieres. En otras palabras, ¿para qué esperas en Dios? Y lo mismo le dijo el enemigo al Señor. Mira todo lo que tengo. Es tuyo. No tienes que ir a la cruz. No tienes que derramar una gota de sangre. Lo único que te toca, adórame. Interesante, oiga lo que el Señor le dice. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Hermano, el único que merece nuestra adoración es Dios. Amén. Por muy lindo que sea su pastor, su presbiterio, su denominación, su cobertura apostólica, lo que usted quiera, no merece ni una pizca de honra, solamente Dios. Amén. Hermano, no, yo estoy de acuerdo que hay que respetar a nuestros líderes, pero no hacer un ídolo de ellos. El único que merece la honra y la gloria es Dios. Sin embargo, hay sectas dentro del cristianismo que hoy le cantan al hombre. Exacto. Le tiran pétalos de flor al hombre. ¿Por qué razón? Porque no han entendido que ningún hombre merece adorarse. Nuestra adoración, hermano, es a Dios nada más. Amén. Y oiga, le dice, solo a tu Dios te adorarás y solo a Él servirás. Servirás. Usted y yo somos llamados a servir a Dios. ¿Cómo le servimos? Uno es a través de la enseñanza, del ministerio. Puede ser que la forma de servir a Dios en su vida es ayudando con los que usted trabaja. Hay muchas formas de servir, hermano. Hay servicio dentro de la iglesia y hay más servicio fuera de la iglesia. ¿Cuál es el conflicto que yo tengo? Que muchas veces en la iglesia somos buenos, hermano. Brincamos, agarramos tiempo especial, canto de aquí, testimonios, pero nunca le hablamos a una alma fuera de la iglesia. Amén. La vecina puede estar agonizando, que se va al infierno. ¿Por qué no va y le habla a ella? Hermano, a mí no se me olvida en California, y le he contado a los hermanos de casa esto. Donde vivía en la ciudad de Pandeo, había un anciano al lado nuestro, a 2 casas, hermano. Él odiaba a los evangélicos, los odiaba. Y un día el Señor me dijo a mí, háblale. Yo sabía que el Señor se podía morir en cualquier momento, estaba dedicado a salud. Y pedí ayuda a los hermanos. En ese tiempo salía en la radio aquí. Y dije, hermanos, por favor, ayúdenme a orar, tengo de una puesto esto y lo otro. Pasó como unas 3, 4 semanas, cuando un día el viejito me decía, hermano Otto, me dice, fui a la iglesia. Dije, ya cayó. Le hablé, lo escuché, le empecé a hablar y le digo, mire, ¿sabe qué? Dios le está tocando su corazón, le está llamando. Hermano, ese hombre allí mismo aceptó al Señor. Qué bonito. Hermano, ese día casi lloré del gusto y dije, Señor, qué bueno que le arrebatamos esa alma al diablo. Ya a los meses me enteré que el viejito se bautizó, ya partió con el Señor, pero no se perdió. Amén. Pero ¿qué tal si yo soy como muchos cristianos de las iglesias, que dentro de la congregación somos buenísimos, pero nunca le hablamos a nadie de Cristo? Amén. Yo le pregunto a usted que está en la red social, ¿cuándo fue la última vez que usted le trajo una alma a los pies de Cristo? ¿Cuándo fue que última vez uno de sus vecinos dijo, yo acepté al Señor con la hermana porque me habló del Señor? No, hermano, somos buenos para estar en la iglesia.
Y como lo he dicho, parecemos macetas, sembrados en la iglesia todo el día, pero afuera de la iglesia no servimos para nada. Amén. Y lo que Dios quiere es que le sirvamos a Él. Usted debe servir a Dios en la iglesia. Amén, se lo acepto. Pero el servicio no termina en la iglesia. Cuando usted sale, hermano, cuando salimos de la puerta de la iglesia, ahí empieza el verdadero servicio del creyente. Con mi esposa hemos salido últimamente estos días, hermano, y qué lindo que en esta ciudad de Suffolk ya la gente nos conoce. Me dice, usted es el pastor Otto. Hasta mi esposa dice, a usted es la esposa del pastor. Hermano, qué lindo que la gente nos conoce y hablamos y oramos por la gente. Ya la ciudad nos conoce, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos que servir a Dios. Hermano, yo lo motivo esta tarde. Qué bueno que va a la iglesia, qué bueno que usted se goza, pero por favor, sirvamos al Señor fuera de nuestras congregaciones. Que la gente en su trabajo sepa que usted es un hombre y mujer de Dios. Hermano, yo me da gusto cuando he trabajado, la gente me ha dicho, oiga, le encargo sus oraciones. Cuando a mí me dicen eso, yo nunca le digo, está bueno, ahí nos vemos. No, le digo, ok, vete para acá. Eso. ¿Qué problema traes? Esto, ok, oremos ahorita. O oro por la persona. Le digo, ¿te gustó la oración? Sí. ¿Quieres tú? ¿Puedes orar? Sí. Tienes que aceptar a Cristo. Ahí mismo en caliente, hermano. Amén. Sí. Pero ¿cuántos le dicen a usted, hermanita, señora, por favor, ore por mí? Amén. No, ahí mismo agárrelo o agárrala. Ore por ellos ahí mismo y tráigalos al Señor. Eso es servir a Dios. Hermano, cualquiera puede traer un alma a Cristo. Ahora fíjese, vamos leyendo para ir terminando. Entonces Jesús le dijo, verso 10, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, oiga esto, y aquí ángeles vinieron y le servían. ¿Qué es lo que pasó después de esta lucha? Bajaron ángeles a servirle. ¿Qué pasa si el Señor hubiera dicho, ok, una piedra, conviértese? Lo hubiera hecho. Claro. Pero dijo, no, yo sé que Dios tiene algo mejor. Y nosotros lo hemos visto en nuestra vida. Mira, hermano, yo me acuerdo cuando llegamos a esta ciudad. No teníamos trabajo, se nos acabaron los fondos de la casa que vendimos en California. No había trabajo, estábamos empezando en la obra. Y a mi esposa le hablaron de un hospital aquí, pues, de Avera, porque de todas maneras no hay ningún contrato nada con ellos. Le hablaron de Avera. Y yo seguía, nosotros fuimos necesitábamos trabajar en algo. Yo siempre trabajaba en el área médica y estaba sentado esperando que saliera ella. Y sale mi esposa seria y me dice, ¿qué pasó, le digo? ¿Quién que trabaje los días domingos? Hermano, teníamos necesidad. Y hermanos ancianos se acuerdan. Y me dice mi esposa, ¿quién que trabaje el domingo? Entonces dije yo, quiere decir que a ella le pidieron, me lo van a pedir a mí. Y entonces me paré y le dije de la recepción, a la secretaria, disculpe, muchas gracias, me voy, pero, señor, falta su entrevista. No, está bien, Dios le bendiga, nos vemos. ¿Por qué? Porque dije yo, o sirvo a Dios y confío en Él, o no. Hermano, teníamos la familia que alimentar, teníamos que pagar renta, teníamos que sacar para los gastos, hermano. No había, y aparte el único trabajo que había disponible era para trabajar fin de semana. Y dije yo, Señor, si nos metemos con mi esposa, no vamos a pastorear. ¿Qué dijimos? No, gracias. ¿Por qué? Porque primero está Dios. Amén. Ahora, ¿qué hizo Dios, hermano? Nos dio mejores trabajos. ¿Por qué? Porque yo entendí el principio. Fuimos llamados a servir. ¿Y cuánto cristiano, hermano, ha vendido la palabra, la bendición de Dios por un trabajo? Porque no supieron esperar en Dios, hermano. Yo le garantizo que si mucha gente hubiera aprendido el principio de honrar a Dios primero, Dios nos hubiera bendecido más aún.
Eso no se me olvida a mí, hermano. Mire, ya estábamos en quiebra. Y mi esposa, cuando ya me dijo ella, no. ¿Quién que trajimos domingo? Dije yo, Señor, este trabajo no es tuyo. El trabajo separa. ¿Sí? Separa. Hermano, ¿cuánta gente ha vendido la bendición de Dios con un plato de lentejas? Mucha gente. Ay, pero es que tengo necesidad. ¿Dónde está su confianza en Dios? Se lo digo porque yo lo he vivido. Hermano, mire, y de estar en quiebra, de no tener nada, al año exacto compramos esta casa. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Sí, Señor. Al año. Y para los que no conocen el testimonio, mi esposa se le ocurrió ir a preguntar si calificábamos con 2 semanas en el trabajo. 2 semanas. Calificamos y solo dimos 400 de enganche. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. Aleluya, no más. ¿Por qué? Porque cuando uno confía en Dios, Dios honra a la gente. Amén. Yo le he dicho a la gente que tengo amigos de Facebook, le digo, venga a la iglesia, domingo. Ah, no, porque puedo perder clientela. Yo le he dicho a esa gente, yo conozco negocios cristianos que cierran los domingos y le va mejor que a ellos. Amén. Yeah. ¿Por qué? Porque han aprendido que primero está Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Si hacemos eso, por eso dice la Biblia, solo al Señor adorarás y solo a Él servirás, hermano. Se requiere tener esa confianza en Dios. Convicción. Una convicción, como dice mi esposa. Y yo le invito a usted que me está viendo. Yo no sé en qué situación está viviendo, pero tiene que confiar en Dios. ¿Por qué razón? Porque Él honra a los que le honran, hermano. Esta tarde terminamos. Qué bendición tener a los hermanos que están viendo por la radio. Veo que está en Nicaragua en vivo, Aleluya. escuchando a todo color ahí en Radio Manantial de Vida. Un saludo a Pueblo Nuevo, ahí en Estelí. Amén. 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 ¿Alguna pregunta aquí de los que están sentados? ¿Any questions? No. Amén. Vamos a orar entonces para darle gracias a Dios por esta tarde y pedirle al Señor, hermano, que Él derrame su bendición sobre nosotros. Gracias por la palabra de hoy. Qué bendición es poder estar aquí, hermanos, presentes estudiando la palabra del Señor. Padre, te damos gracias una vez más por este día, por el estudio que hemos tenido en tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la bendición. Te pido, Dios mío, que tú derrames bendición sobre cada aquel que ve estos videos, Señor. En cualquier lugar del mundo donde estén ellos ubicados, bendíceles, Padre. Bendice sus ministerios, bendice sus congregaciones, sus familias. Provee, Padre. Pedimos, Señor, por la paz de Nicaragua. Pedimos que tú te glorifiques, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, seguimos bendiciendo a los del gobierno de Nicaragua, Padre. Bendice, Señor, al presidente. Bendice la Casa de Senado, de diputados, Señor. Bendice a los policías, al ejército, para que hagan conforme tu propósito. Los bendecimos, Señor, para que actúen conforme tu palabra. Oramos también por el pueblo, Señor, que el pueblo ore por esos líderes. En el nombre de Jesús, gracias, porque sé que esa nación va a ser bendecida, Padre. También oramos por Venezuela. Bendice Venezuela también, Señor. Derrama bendición. También estos líderes, Padre, toca, da convicción, redarguye, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por Guatemala, que sigas glorificándote en esa necesidad que hubo. Bendice cada nación, Padre, cada ministerio. Te damos las gracias por esta nación tan bella que nos ha acobijado. Señor, bendecimos a los de la presidencia, a los del gobierno, a cada uno, Padre. Sean bendecidos y oramos sobre todo por la paz de Jerusalén. Bendice a la nación de Israel. Gracias por este día, Señor, por tu presencia. Y bendice, Padre, esta ciudad de Suffolk, a los habitantes, a las congregaciones, a los hermanos y amigos. Bendice sus vidas, Padre. Que esta ciudad cumpla el propósito que tú le has dado, Padre. Oramos por cada uno de esta ciudad. Que cada habitante, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada anciano cumpla el propósito que tú tienes para ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias por todo, Padre.
Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga. Gracias.